Domina tus emociones y transforma tu vida desde adentro. Aprende a controlar tu mente, dirigir tu energía y responder con claridad incluso en caos. El verdadero poder comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Dominar las emociones no es reprimirlas, tampoco es fingir que no existen, ni convertirte en una especie de estatua que ya no siente nada. Dominar las emociones significa convertirte en el arquitecto de tu mundo interno, en el dueño de tu propio sistema nervioso, en el conductor de tu mente, en el protagonista de tu historia y no en el actor secundario que solo reacciona a lo que otros hacen o dicen. Y para entender cómo dominar tus emociones, primero tienes que comprender por qué hoy no las estás dominando. Todo comienza con un hábito tan cotidiano que ya se volvió invisible: reaccionar automáticamente. Cuando alguien te habla mal, reaccionas. Cuando algo no sale como esperabas, reaccionas. Cuando alguien no te escribe, reaccionas. Cuando alguien te ignora, reaccionas. Cuando sientes miedo, reaccionas. Toda tu vida emocional se convierte en una cadena interminable de estímulo y respuesta, estímulo y respuesta, estímulo y respuesta. Y eso no es dominio emocional, eso es comportamiento condicionado, igual que un reflejo, igual que un músculo que se contrae sin que lo decidas. La primera clave para dominar tus emociones es diferenciar entre lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Porque sentir es humano, pero reaccionar sin conciencia es esclavitud emocional. La gente piensa que dominar las emociones es no sentir, cuando en realidad es sentir profundamente, pero actuar desde la claridad, no desde el impulso. La verdad es que las emociones no se controlan a la fuerza, se transforman. Y para transformarlas necesitas entender qué son. Una emoción no es un enemigo, tampoco un castigo. Es un mensaje, una señal, un lenguaje que tu cuerpo utiliza para avisarte algo. El miedo anuncia peligro e incertidumbre. La rabia anuncia límites violados. La tristeza anuncia pérdida. La ansiedad anuncia exceso de futuro. La frustración anuncia resistencia a aceptar lo que está pasando. Pero la mayoría ignora el mensaje y ataca al mensajero. El problema no es lo que sientes, el problema es que no lo escuchas, no lo entiendes, no lo interpretas, no lo procesas. Y cuando no lo haces, tu emoción activa el modo supervivencia. Allí es donde pierdes control, porque en ese modo ya no decides tú. Decide tu sistema límbico. Decides desde la amenaza, desde el miedo, desde la impulsividad, desde la urgencia. Dominar tus emociones significa salir de ese modo y entrar en el modo consciente. Y para entrar allí, lo primero que necesitas es presencia. No presencia física, sino presencia interna. La presencia interna es la capacidad de observar tu emoción sin convertirte en ella. En lugar de pensar estoy ansioso, empezar a decir estoy sintiendo ansiedad. En lugar de decir estoy enojado, empezar a decir estoy sintiendo enojo. Parece pequeño, pero es gigantesco. Cuando dices estoy ansioso, te defines desde la emoción. Cuando dices estoy sintiendo ansiedad, te separas de ella, la observas y empiezas a tener espacio para elegir. Ese espacio es el inicio del dominio emocional. La emoción empieza a perder poder sobre ti y tú empiezas a ganar poder sobre ella. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil dominar lo que sentimos? Porque las emociones no comienzan en el presente, comienzan en la historia. Tus reacciones de hoy no nacieron hoy. Tu miedo no es nuevo. Tu rabia no es nueva. Tu tristeza no es nueva. Tus heridas no son nuevas. Lo que te activa ahora, activa algo que ya existía dentro de ti desde hace mucho tiempo.
Por eso, cuando alguien te dice una palabra, tú no escuchas una palabra, escuchas un eco de todo lo que esa palabra te ha significado en la vida. Por eso, cuando la gente te decepciona, no te duele solo lo que hizo, sino lo que te hicieron antes. Por eso, cuando alguien te ignora, no duele solo ese momento, duele cada vez que en tu pasado te hicieron sentir invisible. Dominar tus emociones significa dejar de reaccionar desde tu historia y empezar a responder desde tu conciencia. Y para eso tienes que entender qué partes de ti aún están reaccionando a memorias antiguas. Toda emoción tiene una raíz, y dominarla implica aprender a encontrarla. Cuando sientes rabia, pregunta, ¿qué parte de mí se sintió no respetada? Cuando sientes miedo, pregunta, ¿qué parte de mí duda de que pueda enfrentar esto? Cuando sientes tristeza, pregunta, ¿qué parte de mí se está despidiendo de algo? Cuando sientes ansiedad, pregunta, ¿qué parte de mí está tratando de controlar el futuro? Y cuando sientes frustración, pregunta, ¿qué parte de mí no acepta lo que está ocurriendo? Las emociones se vuelven insoportables cuando no las escuchas, se vuelven guías cuando las entiendes, y cuando las entiendes empiezas a transformarlas. Eso es dominio. Pero antes de transformarlas, necesitas otro nivel de conciencia. Comprender que tus emociones no son un accidente, son patrones, y los patrones se repiten hasta que aprendes la lección que vinieron a enseñarte. Mira tu vida por un momento. ¿Qué emoción se repite una y otra vez? ¿La ansiedad, la rabia, la tristeza, la inseguridad, la culpa? Esa emoción repetitiva no es casualidad, es un maestro, es la puerta que tienes que cruzar. Dominar tus emociones empieza por dejar de huir de aquello que se repite. Empieza cuando te detienes, observas y dices, aquí hay algo que tengo que aprender. Y esa simple frase cambia todo, porque la emoción deja de ser un problema y se convierte en un proceso. Ahora, imagina que estás frente a una situación que te desborda. Lo primero que hace la mayoría es reaccionar. Lo segundo es culpar al mundo. Lo tercero es tratar de escapar o distraerse. Pero si quieres dominar tus emociones, tienes que hacer lo contrario, detenerte, respirar, sentir, observar, no actuar, no responder, no decidir, solo presenciar lo que ocurre dentro de ti. Porque el verdadero control emocional no está en controlar lo que sientes, sino en controlar el puente entre lo que sientes y lo que haces. Ese puente es la pausa. Esa pausa es poder. Esa pausa te convierte en dueño de tu mente. Esa pausa te saca de la reacción automática y te lleva al nivel donde puedes elegir. Y la elección es libertad. Y cuando llegas a la elección, empieza el verdadero dominio, porque ahora puedes preguntarte, ¿desde qué emoción quiero actuar? No qué siento, sino desde dónde quiero actuar. Puedes sentir miedo, pero actuar desde la valentía. Puedes sentir rabia, pero actuar desde la calma. Puedes sentir tristeza, pero actuar desde la dignidad. Puedes sentir ansiedad, pero actuar desde la claridad. Eso es dominar las emociones, no dejar que la emoción elija por ti, sino ser tú quien elige la acción aunque la emoción esté presente. La emoción no desaparece, cambia de rol, deja de ser jefa y se convierte en mensajera. Tú tomas el mando. Y el siguiente nivel del dominio emocional es entender que las emociones no solo te afectan, te construyen. Cada emoción que sostienes demasiado tiempo termina moldeando tu identidad. Si mantienes el miedo, te vuelves pequeño. Si mantienes la rabia, te vuelves defensivo. Si mantienes la tristeza, te vuelves apagado. Si mantienes la culpa, te vuelves prisionero de ti mismo. Pero si mantienes la calma, te vuelves sólido. Si mantienes la claridad, te vuelves consciente. Si mantienes el amor propio, te vuelves imparable. Dominar tus emociones es elegir qué emociones quieres que construyan tu identidad, y esa elección define quién serás en el mundo.
La primera parte de este proceso es despertar. Despertar a la idea de que no necesitas cambiar tus emociones para cambiar tu vida. Necesitas cambiar tu relación con ellas. Necesitas dejar de verlas como enemigas y empezar a verlas como aliadas que necesitan dirección. Porque tus emociones no son el problema, tu falta de práctica para manejarlas sí lo es. Y como cualquier habilidad, dominar tus emociones se entrena, se practica, se fortalece. No se logra en un día, pero cada día que lo practicas te vuelves más dueño de ti. Y aquí comienza realmente todo, en el momento en el que decides dejar de ser víctima de lo que sientes y empiezas a convertirte en guía de tu mundo interno. Ese es el primer paso, ese es el portal, ese es el inicio del verdadero dominio emocional. Y desde aquí continuamos avanzando hacia el siguiente nivel, profundizando en cómo reprogramar tus patrones automáticos, transformar emociones intensas y cambiar la forma en que tu mente responde a la vida. Porque dominar tus emociones no es algo que haces una vez, es una evolución constante que empieza ahora y continúa. En el momento en el que decides que ya no vas a permitir que tus emociones te arrastren sin dirección, comienza la verdadera transformación. Porque dominar tus emociones no es solo entenderlas, es reentrenar tu mente, recalibrar tu sistema nervioso y reprogramar los patrones que has repetido durante años sin dar. Y es desde esa transición, desde ese momento en el que empiezas a ver tus emociones como un sistema que puede dirigirse, que entramos en uno de los niveles más potentes y transformadores, el comportamiento emocional. Porque dominar tus emociones no se trata solo de sentir distinto, sino de actuar distinto incluso cuando lo que sientes no te ayuda. Ahí es donde la mayoría cae. Creen que para comportarse bien deben sentirse bien. Creen que para actuar con calma deben tener calma. Creen que para tomar buenas decisiones deben estar libres de miedo. Y no. La verdadera maestría emocional aparece cuando puedes actuar correctamente incluso estando lleno de emociones difíciles. Porque el dominio no es ausencia de emoción, sino independencia frente a ella. Imagina que sientes miedo. Tu cuerpo está tenso, tu mente se acelera, tu respiración se vuelve corta. Pero tú eliges actuar desde un lugar más alto. El miedo existe, pero no manda. O imagina que la rabia te sube, te quema el pecho, te hace pensar en decir cosas hirientes, en reaccionar impulsivamente. Pero tú eliges responder con claridad y límites, no con violencia. Ese es el comportamiento emocional, la capacidad de elegir tu acción incluso cuando no puedes elegir tu emoción inmediata. Y eso, justamente eso, es lo que te convierte en alguien emocionalmente maduro. Aquí aparece una idea esencial. La emoción es involuntaria, pero la acción es voluntaria. No puedes controlar la aparición de una emoción, pero sí puedes controlar lo que haces con ella. Y la mayoría confunde ambas cosas. Creen que porque sienten algo deben actuar en consecuencia. Si sienten enojo, explotan. Si sienten tristeza, se hunden. Si sienten miedo, retroceden. Si sienten ansiedad, se paralizan. El dominio emocional empieza cuando separas la emoción de la ejecución. Cuando entiendes que tu sentir puede estar desordenado, pero tu acción no tiene por qué estarlo. Esa separación rompe patrones antiguos, libera tu mente y te permite comportarte como la persona que quieres ser, no como la persona que tus emociones automáticas te obligan a ser. Y es aquí donde se forma un principio psicológico fundamental. La emoción intensa es una invitación al comportamiento consciente. Cuanto más fuerte la emoción, más consciente debe ser tu respuesta. Cuando la emoción está en calma, cualquiera actúa con equilibrio, pero cuando la emoción arde, ahí se ve tu verdadero nivel. La emoción intensa prueba tu fuerza interior. La emoción intensa separa a quien domina su interior de quien es dominado por él. La emoción intensa crea el campo donde se construye tu carácter, y en ese campo, cada elección que haces deja una huella profunda.
Cada vez que reaccionas sin pensar, fortaleces el patrón viejo. Cada vez que eliges con conciencia, fortaleces el nuevo. Tu comportamiento es el gimnasio donde entrenas tu dominio emocional. Otro punto clave: el cuerpo siempre reacciona más rápido que tu mente. Tus emociones primero se sienten, luego se piensan. Por eso, cuando quieres cambiar tu comportamiento, debes hacerlo desde la fisiología, el modo en que respiras, cómo te mueves, cómo colocas tu cuerpo, cómo utilizas tu voz. La emoción entra por el cuerpo y sale por el cuerpo. Si quieres regularla, debes usar el cuerpo como herramienta. ¿Qué haces cuando la ansiedad te acelera? Respiras más lento de lo que tu emoción quiere. ¿Qué haces cuando la rabia te sube? Bajas los hombros, relajas la mandíbula y abres espacio en tu pecho. ¿Qué haces cuando la tristeza te encoge? Cambias tu postura, te haces más grande, no físicamente, sino energéticamente. El cuerpo es la puerta de entrada a la regulación emocional. Si lo controlas, puedes moldear tus emociones desde afuera hacia adentro. Y ahora vamos aún más hondo. Una emoción puede durar minutos, pero un comportamiento crea destino. Tus emociones no definen tu vida, tus comportamientos sí. Puedes sentir miedo y aún así tener éxito. Puedes sentir tristeza y aún así avanzar. Puedes sentir ansiedad y aún así hacer lo correcto. La mayoría no avanza porque espera a que la emoción desaparezca, pero la emoción no se va si no atraviesas la acción que te da libertad. Las emociones no desaparecen antes de actuar, desaparecen después de actuar. La acción correcta reconfigura lo que sientes. Actuar sin esperar a sentirte mejor es una de las habilidades más poderosas que existen, porque es la que te libera del secuestro emocional. En este punto debes entender algo profundo. Tus emociones reaccionan a tu acción más que a tu pensamiento. Puedes pensar positivo horas y seguir sintiendo ansiedad. Puedes repetir afirmaciones y seguir sintiendo tristeza. Puedes intentar convencerte mentalmente, pero tu emoción no cambia. ¿Por qué? Porque la emoción necesita acción para actualizarse. La emoción necesita evidencia para confiar. La emoción no cree en palabras, cree en comportamientos. Por eso, cuando quieres cambiar lo que sientes, debes cambiar lo que haces. La acción comunica seguridad, comunica dirección, comunica fuerza. Una emoción intensa frente a una acción firme pierde fuerza, se reordena, se adapta al nuevo movimiento que tú creas. La acción es el lenguaje que tus emociones realmente entienden. Y ahora entramos en un territorio aún más avanzado, la coherencia emocional. Tu vida se transforma cuando tu emoción, tu pensamiento y tu comportamiento empiezan a alinearse. Cuando lo que sientes ya no te arrastra y empieza a acompañarte. Cuando lo que piensas ya no contradice lo que haces. Cuando lo que haces ya no contradice lo que sueñas. La coherencia emocional crea un campo de poder en tu interior. Te vuelve fuerte, te vuelve estable, te vuelve alguien difícil de manipular, difícil de perturbar, difícil de desestabilizar. Porque ya no eres una mezcla de impulsos, sino un sistema cohesionado que avanza en una dirección clara. La coherencia emocional no es sentirte bien todo el tiempo, es actuar en congruencia incluso cuando no te sientes bien. Es dejar de pelear contigo mismo, es dejar de sabotearte, es dejar de ir en contra de lo que sabes que es correcto. Es vivir con una disciplina emocional que te da libertad, no rigidez. Tu comportamiento se vuelve guía, no castigo. Tu pensamiento se vuelve mapa, no enemigo. Tu emoción se vuelve señal, no obstáculo. Cuando alcanzas coherencia emocional, empiezas a tomar decisiones que crean estabilidad a largo plazo, no alivio inmediato. Y ahí es donde tu vida empieza a elevarse. Pero para llegar a esa coherencia necesitas una habilidad más profunda aún, la reescritura emocional. No solo reaccionar mejor, sino cambiar la historia emocional que te cuentas. Porque toda emoción se origina en una narrativa.
Lo que te dice sobre lo que ocurre determina lo que sientes. Dos personas viven lo mismo pero sienten distinto porque interpretan distinto. Dominar tus emociones es reescribir tus interpretaciones internas. Es cambiar el significado de lo que ves. Es entender que no reaccionas a la realidad, sino a la historia que tu mente genera sobre esa realidad. Y si cambias la historia, cambia la emoción, cambia el impulso, cambia tu vida. Y esta reescritura no es fantasía ni autoengaño, es elegir interpretaciones más alineadas con tu fuerza, no con tu miedo. Cuando algo sale mal, puedes contarte una historia de fracaso o una historia de aprendizaje. Cuando alguien te rechaza, puedes contarte una historia de falta de valor o una historia de incompatibilidad. Cuando algo te duele, puedes contarte que estás roto o que estás creciendo. Cada interpretación crea una emoción distinta y cada emoción crea una acción distinta. Tú decides desde qué narrativa vas a vivir. Reescribir tu narrativa emocional es reescribir tu destino emocional. Y ahora, conforme tu comportamiento emocional empieza a alinearse con esta nueva narrativa, con esta nueva presencia y con este nuevo cuerpo regulado, aparece el estado más poderoso de todos, la libertad emocional. El punto donde ya no vives reaccionando, sino eligiendo, donde tus emociones ya no te controlan, sino que tú las diriges como un maestro dirige una orquesta. No suprimiéndolas, sino transformándolas, no bloqueándolas, sino transformándolas. Y cuando llegas a este punto, tu vida cambia radicalmente. Te vuelves alguien que actúa desde claridad, no desde caos, desde estabilidad, no desde impulso, desde expansión, no desde miedo. Y justo aquí, en este punto donde tu comportamiento empieza a ser un reflejo de tu dominio emocional y no de tus heridas, es donde se abre la puerta final. Porque para llegar al nivel máximo, ese donde ya no solo dominas tus emociones, sino que creas un sistema emocional diseñado para tu propósito, tu crecimiento y tu visión, necesitas un paso más profundo, un paso que exploraremos en la parte 5, donde llevamos todo tu poder emocional a su forma más elevada. La verdad más desafiante de dominar tus emociones aparece cuando descubres que no se trata solamente de controlar